Bien, posiblemente estás pensando cambiar esa bici manual que tanto te ha acompañado, con la que tanto has disfrutado, por una e-bike. O posiblemente estás pensando en montarte directamente en una e-bike para iniciarte en el mundo del mountain bike. Ten mucho cuidado con la e-bike que vayas a seleccionar, porque puede ser tu peor pesadilla, como puede ser también tu mejor aventura. Las hay de distintos modelos, de distintas características, para distintos niveles y de distintas marcas. Motores como Bosch, motores como Shimano, motores como Yamaha, motores como Browse o TQ. Cada uno de ellos tiene sus distintas particularidades y sus distintas características. Y lo más importante, quédate con nosotros a lo largo de todo este video. Te voy a explicar mi pesadilla particular con los motores Bosch y cómo a lo largo de 2 años perdí una e-bike y perdí completamente mi inversión. Quédate con nosotros, te voy a explicar qué hacer cuando tu e-bike se queda completamente muerta, en pana, cuáles son los posibles 4 pasos para traerla a la vida y contarte mi pesadilla total por una mala selección de una e-bike. Bueno, nuestra historia comenzó hace 2 años y medio atrás, aproximadamente, en época de la pandemia. Decidimos cambiar y decidimos buscar una e-bike para que nos diera más impulso por todos estos recorridos, ya que queríamos experimentar otro tipo de sensaciones y también conocer un poco más del mundo de las bicis, pero desde el mundo mecanizado de las e-bikes. Es así que nos decidimos a hacer un estudio, empezamos a mirar los distintos motores, las distintas marcas, y de entre las particularidades especiales seleccionamos Bosch. Bosch con su motor CX Performance, que es uno de los motores que lidera el mercado. Efectivamente, es el motor que menor cantidad de fallas trae y es el motor con tecnología alemana que pareciera ser efectivamente uno de los más indicados para acompañarlo en tu e-bike. No obstante por ello, los distintos fabricantes como Mondraker, como Hi-Bike y otros confían en Bosch dentro de su e-bike y dentro de sus productos para entregárselo a sus clientes. Pero aquí viene el secreto. De lo bueno, poco. Todo lo que es poco y lo que es bueno dura muy poco. Entonces, valga ese dicho, les voy a contar ahora mi historia. Decidimos comprar una fabulosa e-bike de la marca alemana Hi-Bike. Bicicleta 100% alemana, con tecnología alemana, ensamblada en Europa, en la cual en Europa hay más de 560 tiendas Hi-Bike distribuidas en toda Europa, entre España, Alemania, Francia, Luxemburgo y la mayoría, Holanda y la mayoría de todos los países que están en Europa. Obviamente, seleccionar Bosch, líder indiscutible en motorización para e-bikes, y con 560 tiendas disponibles en toda Europa, pues parecía ser efectivamente una selección obvia. Sobre otras bicicletas de repente como Specialized, que a pesar de que tienen un motor muy bueno, un motor Browse, presentan una gran cantidad de fallas constantes en sus motores, aunque tienen un servicio y una garantía espectacular, donde no vas a tener ningún problema en el caso de que tu bicicleta comúnmente falle, como suele hacerlo, pero el servicio de garantía y postventa rápidamente lo repara. En el caso de Bosch, en particularmente con Hi-Bike, les cuento nuestra experiencia. Un día veníamos pedaleando y nuestra bicicleta comenzó a apagarse constantemente. Veníamos subiendo en el cerro, la bicicleta se apagaba, la volvíamos a encender, se volvía a apagar. Y al final no terminábamos de entender qué estaba sucediendo, porque la carga de la batería estaba completamente sana y completamente más allá de la mitad incluso de su capacidad. Es así que nos dedicamos a investigar y descubrimos 4 pasos para poder traer nuevamente tu e-bike a la vida, y que mayormente o comúnmente con la mayoría de las marcas esto puede también funcionar. Bien, el paso número 1 efectivamente es desmontar tu batería, examinarla físicamente, limpiar los contactos y volverla a colocar. Si esto no funciona, el paso número 2 es descargar completamente tu batería. Posiblemente le puedes prestar la batería a un amigo para que la use por ti. Limpiar todos los contactos de la batería y cargar la batería externamente con el cargador que trae Bosch. No obstante, si esto no funciona, nuevamente, el otro paso a hacer es resetear la batería. Vienen con un pequeño pulsador y llevarla a su estado original en 0. Y el cuarto paso, si todavía esto no funciona, obviamente es chequear tu display. En nuestro caso teníamos el Bosch Purion, y el Bosch Purion viene con 2 pilas adentro, 2 pilas parecidas a las de los relojes, las cuales también tienes que cambiar, dado que estas pilas
son las que hacen que el display se encienda y una vez que el display esté encendido le dé las órdenes a la tarjeta de comando del motor y que éste pueda procesar las instrucciones. Bueno, hicimos todo esto, que es lo que está recomendado por Bosch prácticamente en estos casos. Y todo esto nos falló. Y aquí viene nuestra primera sorpresa. Error 550. ¿Qué hacer en Bosch cuando te comienzan a salir los errores? El 530, el 550, el 505, el 508. ¿Qué significan esta cantidad de errores? Bueno, el error 550 es el error llamado muerte. Literalmente, tu bicicleta la puedes tomar y la puedes echar a la basura porque sencillamente, déjame decirte, que tu motor acaba de pasar a mejor vida y sencillamente vamos a decretar un gentil y noble fallecimiento de tu e-bike. Ahora, esto también tiene solución. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto es una de las cosas de las cuales Bosch todavía no identifica y de hecho no tienen claro. Porque en el caso cuando se dan las fallas del error 550 de Bosch, Bosch lo que te dice es, sin más instrucciones, desmontar el motor y ordenar un motor nuevo. Y aquí viene lo más interesante. Se dañó tu motor Bosch. KTM, Hi-Bike, Mondraker, todas usan Bosch. Por lo tanto, tú pudieras comprar un motor Bosch, ordenarlo nuevo, brand new, y que te lo traigan a la localidad de tu país para instalarlo. Pero fíjense que los motores Bosch, a pesar de que son todos CX, ¿ya? Generation 4, y uno pudiera parecer que es quitar y poner, no es lo mismo un motor Bosch CX instalado para una Trek Raid que un motor Bosch CX instalado para una Mondraker o un motor Bosch CX instalado para una Hi-Bike. Tienen configuraciones distintas de acuerdo a las especificaciones distintas que pueda tener tu bici, e incluso con el update y la versión de firmware. Y aquí es donde viene el problema. Asegúrense siempre de cuando vayan a comprar la bicicleta sea con la marca directa. No la compren a través de un representante. Porque en nuestro caso, cuando compramos nuestra bicicleta, una marca Hi-Bike, fabulosa marca alemana, como les dijimos, con más de 650 tiendas en toda Europa. En el caso de Chile y en el caso de las Américas, entiéndase Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, no hay ningún representante adicional más allá que uno que había en Perú y en Chile, el cual quebró y no existe. Y en nuestro caso, cuando fuimos a cambiar el motor Bosch, nos encontramos que podíamos comprar un motor Bosch rápidamente por eBay, por Amazon, que nos lo despacharan a nuestra localidad, en nuestro país en Chile, vía DHL. Hay efectivamente técnicos que te lo puedan montar, pero no hay nadie que lo pueda configurar. Absolutamente nadie que trabaje con esta marca de bicicletas. Lo mismo te puede pasar con una Mondraker, lo mismo te puede pasar con una Orbea, si en tu país no está directamente instalado la marca. En el caso de nosotros de Chile no lo podíamos creer. ¿Cómo iba a pasar que una bicicleta con una marca Bosch, con un motor que es el número 1 en e-bikes, nos pudiéramos quedar parados y la bicicleta prácticamente a la basura? Después de haber consultado por lo menos 5 técnicos y haber ido a las distintas casas como Trek y haber ido a preguntar solicitando ayuda, donde gentilmente en el caso de Trek Chile se conectaron a nuestra bicicleta con el Bosch Diagnostic Tool y nos dijeron que teníamos el error 550 y nos reafirmaron la teoría que para nosotros era nuestra gran pesadilla, de que efectivamente el motor no tienes nada que hacer. Mucho cuidado entonces al momento de comprar tu bici. Recuerda, siempre comprarla y siempre comprar la marca en la cual en tu país estén instalados directamente. De lo contrario, vas a pasar las peores pesadillas. No obstante, por ello les cuento algo. Un motor Bosch, aproximadamente $2.000 en el caso de Chile, para traerlo y poderlo instalar. En el caso de un motor Specialized, andan por el orden de los 900 a los $1.100. Motores Yamaha o motores Shimano andan entre los 800 a los $1.000. Y esa es otra particularidad con la cual vamos a estar terminando el video. El motor Bosch es el motor más caro de todas las e-bikes que hay. No obstante, puede costar hasta el doble de lo que cuestan los motores originales. ¿Por qué no compraría nuevamente un motor Bosch en ninguna de las marcas antes seleccionadas? Por todas las características y todas las cosas que te acabo de comentar. Afortunadamente existen 4 pasos que la mayoría de las veces solucionan tus problemas, así que no te asustes. Con la mayoría de las ocasiones, con ejecutar esos pasos, tu bicicleta debería comúnmente volver a la vida, pero si te sale el famoso error 550,
el famoso error 508 o el 501, ve preparando el cementerio porque tu bici no te queda nada más que enterrarla, deshuesar las partes y las piezas para venderlas o utilizarlas como repuesto. Espero que este video te haya servido de ayuda para contarte mi experiencia personal, por lo cual no volvería a comprar un motor Bosch a no ser que la nueva e-bike que estemos usando en el canal venga directamente con un fabricante que se encuentre en nuestro país.